hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Es hasta el versículo 27, ¿verdad? Hasta el versículo 27, hermanos, por favor. Segundo de Samuel 11, del 1 al 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Si alguien necesita una Biblia, hermanos, puede solicitarla con los hermanos. ¿Alguien requiere una Biblia? Bueno, vamos a leer de manera alternada. Yo inicio, hermanos, con el 1, ustedes en el 2 y al final nos unimos en el 27. Dice la palabra del Señor: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, Si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que soy en arrojadas desde el lobo? ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo
es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Todos? Y pasando el luto, miró a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por la bendición, Señor, de que podamos escudriñar las Escrituras, que tú nos puedas dar ese consejo, Señor, a tiempo que nuestra alma necesita. Padre, yo te pido hoy que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que revele a nuestro corazón lo que hay ahí, Señor, en la profundidad. Esos pecados que a lo mejor están ocultos a nuestras vistas, pero no delante de ti, Señor. Que el día de hoy, Señor, tú los puedas traer, Padre, y podamos ser libres, Señor, de toda esclavitud, podamos ser libres de caer, Señor, en la iniquidad. Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros estamos estudiando la vida de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero hoy vamos a estudiar el tema, un corazón imperfecto. La primera parte, porque son muchos versículos, vamos a estudiar 3 versículos. Un hombre con un corazón imperfecto. Un hombre con un corazón imperfecto, hermanos. La Biblia, hermanos, no trata de encubrir la vida de los hombres que él eligió, y que a pesar que sabía que se iban a equivocar, aún así los llamó. Hermanos, Dios nos ha llamado también a nosotros, nos ha rescatado de las tinieblas, dice la palabra, a su luz admirable. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos equivocado, hemos cometido faltas después de que hemos venido al conocimiento de la verdad? Yo creo que mentiríamos si dijéramos: yo nunca he pecado, hermanos, de que me convertí en un santo, ¿verdad? Nunca he pecado. Mentiríamos, hermanos, si pensáramos así. La verdad es que muchas veces hemos fallado delante de Dios. Y hermanos, ¿cómo puede ser eso que Dios nos escogió aún sabiendo que después le íbamos a fallar? Hermanos, Dios ungió a David por rey sobre Israel, dice que lo trajo detrás de las ovejas, de ahí lo trajo el Señor para convertirlo como rey de Israel. Y hermanos, vemos a David que siempre se mantuvo, hermanos, íntegro, con una comunión perfecta con Dios, hermanos. Pero David tenía también un corazón imperfecto, hermanos, como usted y como yo. Hermanos, muchas veces nosotros juzgamos. Sería fácil juzgar en este momento a David, criticarlo, ¿verdad?, por las cosas terribles, hermanos, que él hizo. Y estaríamos en la condición de esos fariseos, ¿verdad?, que querían apedrear a esa mujer adúltera. Pero el Señor dice que les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nosotros podríamos juzgar la vida de David en este pasaje, pero nosotros también no estamos libres, hermanos, de pecado. Y hermanos, la Biblia dice que ha escrito estas cosas para nuestra enseñanza. Busque 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Ahí nos enseña que todas las cosas que están en la Escritura tienen un propósito. Aún las malas experiencias que los hombres de Dios pasaron, Dios las pone por escrito. Ahora yo me pregunto, hermanos, si Dios pusiera por escrito toda su vida, ¿cómo se sentiría? Dios puso por escrito toda la vida de David, lo bueno y lo malo, las hazañas que él hizo a vencer ese gigante llamado Goliat, todas las valentías, toda la integridad, toda la dependencia de Dios. Pero también Dios escribió, hermanos, cuando se equivocó. Si Dios escribiera de nosotros todas las cosas, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos? Gracias a Dios que Dios nos escribe todas las cosas que hemos hecho. Pero dice que están anotados en un libro, ¿verdad?
Él lleva el control de todas las cosas que nosotros hacemos. Pero por la gracia de Dios, hermanos, nosotros estamos en el libro de la vida. Y hermanos, dice en 1 Corintios 16, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Como ejemplos? ¿Para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice en el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros. Dice que les sucedieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos, para que nosotros nos apercibamos, hermanos, de que podemos nosotros pasar por esas mismas circunstancias si no cuidamos de nuestra vida espiritual. Usted puede decir, a mí nunca me va a pasar lo que le pasó a David, ni soy rey, ¿verdad? Hermanos, miren lo que sigue después. Dice, a quienes han alcanzado el fin de los siglos, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Quiere que no caiga. Hermanos, cuando usted piensa que a usted no le va a pasar, es cuando está más cerca de que le pase. Porque el orgullo nos hace pensar que a nosotros nunca nos van a pasar esas cosas. Que si no, yo soy un buen hombre, yo no hago esto, no hago lo otro. Y hermano, usted está confiando en usted mismo y es cuando usted está más cerca de caer en el pecado. La Biblia dice que debemos de andar con temor y temblor. Debemos de andar con temor y temblor, hermanos. Y hermanos, analizaremos hoy las situaciones que llevaron a un hombre conforme al corazón de Dios a olvidarse de Dios por un momento y fallarle. Y hermanos, tenemos que entender que ese pecado que cometió David no fue de la noche a la mañana. El pecado, hermanos, viene a la vida de las personas de una manera ascendente. O sea, usted va bajando escalón, escalón por escalón, hasta que llega al hoyo del pecado, que está en el lodo cenagoso. No fue de la noche a la mañana que David se encontraba de repente cantando sus salmos y al otro día ya estaba adulterando. No fue así. Fue un proceso, hermanos. El pecado es un proceso que debemos de tener cuidado, hermanos, porque todos podemos caer ahí. Y el primer punto es descendiendo en la escalera hacia el pecado. Y tenemos en primer lugar un corazón que se olvida de Dios. Un corazón que se olvida de Dios. Hermanos, Santiago nos dice que el pecado es un proceso, hermanos, que se inicia con el corazón. Miren, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Lo leemos todos juntos, hermanos, cuando lo tengan. Santiago 1, del 13 al 15. ¿Qué dice, hermanos? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Usted puede ver, hermanos, que para caer en el pecado es un proceso progresivo. En el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, y esa palabra es importante, cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Mal deseo. Cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. ¿Sabe, hermanos? Cada uno tiene su propia concupiscencia. ¿Qué significa eso? Su propia debilidad. Algo que le atrae, algo que le llama la atención y que es en contra de Dios. Y hermano, usted debe analizarse cuál es su propia concupiscencia. ¿En qué pecado usted estaba atado, hermanos, antes de ser creyente? ¿Qué pecados le atraían en el mundo? Hay gente que estuvo atado por los vicios, ¿verdad? Por el alcohol, por las drogas. Esa es su propia concupiscencia. Hay gente que estuvo atada por la inmoralidad sexual.
la pornografía, la fornicación. Eso es su propia concupiscencia. ¿Y sabe qué? El diablo conoce su concupiscencia. Y va a ser atraído y seducido a través de eso que el diablo sabe que a usted le gusta. Y hermanos, David tenía un pecado que no podía controlar y era la inmoralidad sexual. Era la inmoralidad sexual. Hermanos, hay pecados, hermanos, que nos han tenido atrapados por mucho tiempo. Miren lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice que todo aquel que hace, o sea, que practica algún pecado, esclavo es de ese pecado. O sea, no es algo que sale de la noche a la mañana. Si es una práctica repetitiva, ese pecado se vuelve una cadena de esclavitud en la persona. Un teporochito no nace de la noche a la mañana. Primero empieza a tomar porque lo invitan, ¿verdad?, a las fiestas. Después se encuentra solo y se encuentra deprimido y empieza a tomar más copas hasta que se vuelve una persona de la calle, ¿verdad?, atrapada por el vicio. Y hermanos, hay pecados que inclusive nos han heredado nuestros padres. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, dice: y la maldad de los padres pasará hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay pecados que pasan de generación en generación. La brujería. De una abuelita que era bruja, le gustaba hacer ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede? Le deja esas herencias, esas maldiciones a su familia. Y la gente que viene descendiente de ahí es propensa a eso. Hay gente que es propensa a la inmoralidad, ¿verdad? Porque sus abuelos fueron promiscuos, sus papás fueron promiscuos. Desafortunadamente de mi familia, de mi padre, él tuvo muchas mujeres. Y todos mis hermanos han fracasado en sus matrimonios. No hay ninguno que no se haya divorciado, que no se haya separado, todos. Pero hermanos, cuando venimos a Jesús, Jesús rompe todas esas maldiciones. En el nombre de Jesús. Son rotas. La sangre de Cristo, hermanos, rompe esas maldiciones que hemos recibido. Porque dice la palabra que fuimos llamados para heredar ¿qué? Bendición. Bendición. Y nosotros rompemos esas maldiciones que han venido a nuestra vida, esos pecados que han pasado de generación en generación. Pero hay pecados, hermanos, que han sido aprendidos porque usted se ha sometido a ese pecado. Usted ha practicado ese pecado por mucho tiempo y entonces usted, por más que quiere, no puede dejarlo. Usted se ha hecho esclavo voluntario de ese pecado. Y sabe, hermanos, David tenía un pecado. Y su pecado, hermanos, era la inmoralidad sexual. Mire, él tenía muchas mujeres. Vamos a buscar el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 5. Mire, dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmal, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itriam de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Esto solo fue en ese pequeño periodo que estuvo de rey en Hebrón. Pero después, él reinó después en Jerusalén. Y ahí en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13. 2 Samuel 5, del 13 al 15, dice: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Y ahí menciona, ¿verdad?, todos los nombres de esos hijos, de esas hijas que tuvo. Hermanos, ¿cuál era la debilidad de David? Las mujeres. Su debilidad de David, hermanos, eran las mujeres.
era un hombre pasional. Y como diríamos hoy en nuestros tiempos, era un hombre de ojo alegre, ¿verdad? El hermano David era un hombre de ojo alegre. Y hermanos, era costumbre de los reyes paganos tener harenes, tener muchas mujeres, pero Dios no había dicho que eso iba a ser con los reyes de Israel. Dios había dado una ley acerca del rey. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio 17 del 15 al 16. Deuteronomio 7, del 15 al 16. 17, perdón. 17. Dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dice ahí que no iba a tomar para sí muchas mujeres. David, hermanos, quebrantó el mandamiento de Dios y dice la Biblia que tomó muchas mujeres. Y hermanos, y esta herencia se lo dejó a su hijo Absalón, a Salomón. ¿Se acuerdan que Salomón tuvo cerca de 1000 mujeres? Imagínense tener 1000 suegras. ¿Qué? ¿Puede soportar eso? Qué bueno que no vino, ¿verdad? Ah, pero está grabado. Y dice la palabra que las mujeres desviaron el corazón de Salomón, ¿verdad? Y empezó a adorar a sus dioses de ellos. Y por eso Dios lo prohibió, para que las mujeres no desviaran su corazón. Dice, para que su corazón no se desvíe. Y hermanos, David tenía una debilidad, tenía su propia concupiscencia. Hermanos, piense usted hoy, ¿cuál es su concupiscencia? ¿Cuál es esa debilidad que le atrae y que sabe que no es agradable a los ojos de Dios? Pero hermanos, el siguiente escalón fue la autosuficiencia, que es la falta de dependencia de Dios. La autosuficiencia es la falta de dependencia de Dios. Hermanos, hemos seguido a David a través del estudio de la palabra, por las montañas, por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y la constancia de David en esos tiempos fue la dependencia total de Dios. Él dependía de Dios en todo momento y estaba aferrado a Dios como su escudo, como su estandarte. Y hermanos, hay un problema. Después, cuando Dios hace prosperar a David, David tiene 50 años en este tiempo. Dios le ha dado descanso de todos sus enemigos. Miren, en 2 Samuel 7:1. 2 Samuel 7:1. Miren, dice la palabra del Señor: aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. ¿Sabe? David había sido un hombre ya de guerra. Dios le había bendecido, había puesto a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. David tenía su propia casa, ¿verdad? Tenía David todo lo que su alma podría tener. Y hermanos, muchas veces la autosuficiencia nos impide a veces depender de Dios. Hay un dicho que dice que cualquiera puede sobrevivir a la prueba de la escasez, pero pocos lo hacen a la prueba de la abundancia. Muchos pueden sobrevivir a la prueba de la escasez, pero pocos lo hacen a la prueba
de la abundancia. ¿Sabe? Cuando hay escasez, cuando necesitamos de Dios, estamos ahí constantes, estamos en la iglesia, estamos orando, estamos dependiendo de Él y decir, Señor, ayúdame, necesito de ti. Pero cuando de repente Dios derrama sus bendiciones sobre nuestra vida, nos empezamos a olvidar de Dios. Decimos, ¿quién es Dios? Yo no necesito nada de Él. No necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, no necesito orar. Ya tengo todo lo que necesita mi vida. Y sabe, la autosuficiencia, hermanos, es la trampa de Satanás para que nosotros dejemos, hermanos, de depender de Dios. Y por eso muchas veces Dios detiene sus bendiciones de sobre nosotros. Dios quisiera bendecirnos más, pero Él sabe, hermanos, que esas bendiciones van a apartar nuestro corazón de Dios. Por eso Dios no nos da más. Porque sabe que van a ser, hermanos, para nuestra destrucción. Un hermano que dice, hermanos, que yo estoy pidiendo a Dios un carrito, aunque sea viejito ahí, pero para llevar a los hermanos, para ir a la iglesia, para ayudar en lo que se pueda. Y Dios se lo da, hermanos, de repente, ese carrito. ¿Y qué sucede después? Ya no viene a la iglesia, ¿verdad? Y lo encontramos ahí en la calle, colchones, ropa vieja, hierro viejo que venda. Ahí está el carrito ya. Hermanos que piden por un trabajo, hermanos, si Dios pidiera un trabajo y les da el trabajo y ahora no tienen tiempo de servir a Dios, de buscar a Dios, porque el trabajo les quita el tiempo. Es que no tengo tiempo, hermanos, que tengo que ir a tiempo extra, que tengo que trabajar, que tengo que hacer lo otro. No tengo tiempo ya. Nuestra familia, hermanos, que es una bendición, puede ser también un tropiezo. Decir, hermanos, que tengo que dedicar el tiempo a mi familia, lo otro, y no puedo. Hermanos, cómo las bendiciones de Dios se pueden convertir en un tropiezo para nuestra vida. Y nos pueden hacer sentir que no necesitamos depender más de Dios. Y ese fue el segundo pecado, hermanos, de David, la autosuficiencia. Y el otro pecado, hermanos, fue la ociosidad. 2 Samuel 11:1, ahí lo estamos leyendo. Miren, dice, aconteció el siguiente año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Fíjese cómo dice la palabra, en el tiempo que salen a los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó, ¿dónde? En Jerusalén. Pero David, hermanos, se quedó en Jerusalén. Hermanos, había una guerra pendiente con los amonitas. Los amonitas habían hecho una afrenta terrible, hermanos, al pueblo de Israel. El rey anterior de los amonitas era amigo de David y falleció, y David envió una comitiva para consolar a su hijo del rey, y este hijo del rey dijo, no, ellos vienen a espiarte, vienen a ver qué pueden llevarse de tu país para después invadirlo. Le aconsejaron, y entonces él los afrentó a estos hombres. Ahí está eso, un poquito atrás en 2 Samuel 10, del 2 al 3, unas hojitas atrás, dice, y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David tus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, dice, para destruirla? Y dice, entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó la mitad de los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Hermanos, eso desencadenó una guerra, pero esa guerra, hermanos, se suspendió. Parece que había una temporada donde podían salir a la guerra y otra temporada no, por las cuestiones de clima, pero era el tiempo de salir a la guerra, y David, hermanos, no lo hizo. David se quedó. Él envió a Joab, envió a sus siervos, pero él fue indulgente como él mismo. Hermanos, nosotros a veces somos indulgentes cuando decimos, ya me merezco esto, ya me merezco lo otro, he trabajado tan fuerte, ¿verdad? He hecho tantas cosas que ya me merezco un descanso, me merezco esta pequeña libertad.
Y hermanos, David empezó a actuar de manera ociosa. Dice que él se levantó, dice, al caer la tarde. Ya cuando el sol estaba dando en la cara, entonces David dijo, creo que ya es hora de levantarme. Yo no sé qué hora serían, pero dice que ya era tarde cuando David se levantó. Ahí en el versículo 11:1, ahí dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a Ammonita y hicieron arribar, pero David se quedó en Jerusalén, y se dio un día en el 2 al caer la tarde. Al caer la tarde, ¿qué horas se imaginan que eran? Las 2, las 3 de la tarde, ¿verdad? ¿Quiénes se levantan a esa hora? Los chamacos, ¿verdad? Cuando no van a la escuela. O a veces son al revés. Cuando van a la escuela no quieren levantarse y cuando no van, están ahí temprano, ¿verdad? Levantándolo a uno. Y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, la ociosidad, hermanos, es un gran pecado. Se dice que la madre de todos los pecados, hermanos, es la ociosidad. Cuando su mente, hermanos, no está ocupado en algo, el diablo va a poner otros pensamientos para llevarlo a pecado. Hermanos, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron ciudades totalmente, hermanos, depravadas. Pero la Biblia dice que uno de sus pecados por la cual esa ciudad se convirtió así fue la ociosidad. Busquen en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49, hermano. Y hermanos, pareciera que esos fueran los pecados que David también tuvo. Mire, dice, leemos todos juntos, Ezequiel 16, 49, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hermanos, ¿qué llevó a esas ciudades a ser tan pecadoras? Y ahí mencionan tres cosas: soberbia, ¿verdad? La falta de dependencia de Dios, decir, ya no necesito de Dios. Y dice también abundancia de pan, cuando hay muchas bendiciones. ¿Sabe que Sodoma y Gomorra vivían en un lugar tan fértil? Había mucha prosperidad ahí. Y dice, por último, abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Hermano, hermana, cuando su mente no está pensando en cómo servir a Dios, en ir a visitar, en ir a ganar almas, cuando su mente no está preocupada por servir al Señor en algún ministerio, su mente va a estar ocupada en otras cosas que no van a ser de bendición. Hermanos, hay jóvenes, ¿verdad? Adolescentes que viven vidas ociosas. Ellos se pueden encerrar en sus cuartos por horas, por horas, por horas. Y sabe, si usted no tiene cuidado, ellos van a ser presa de la ociosidad y de pecados de que están allí en la red, en el internet. Pecados como la pornografía, pecados, hermanos, como esos juegos que hay, que muchos de esos son diabólicos y que los tienen atrapados sus mentes. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la ociosidad. Dice la Biblia en Filipenses 4:8, escuchen. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Hermanos, ¿en qué se acuesta usted pensando? A veces nos acostamos pensando en las cosas que vimos ahí en el Facebook, en el internet, en el Instagram, pero ¿qué de esas cosas son buenas? Son de buen nombre. ¿Qué de esas cosas te están edificando? Y hermanos, la ociosidad nos puede llevar a pecados más graves. Y hermanos, el siguiente pecado fue el pecado de la lujuria, o sea, el deseo de los ojos. Ahí en 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. 2 Samuel 11, 2.
día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y después dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice, y vio a una mujer que se estaba bañando. Y vio a una mujer. Hermano, la lujuria o el deseo siempre entra por la vista. Dice la palabra que esta mujer era muy hermosa, y ciertamente yo creo que sí lo era, si la Biblia lo dice es correcto, que era muy hermosa. Y hermanos, el problema no es que David solo la vio de reojo. La palabra ver aquí, hermanos, es la palabra hebrea ra'a, con doble A, que significa observar, contemplar y considerar. Eso significa. No es que echó un vistazo y después volteó su vista a otro lado. No, él se quedó observándola, contemplándola, pensando en su mente y su corazón cómo podía tener esa mujer. Y hermanos, y eso es lo que la Biblia lo llama la codicia, la lujuria, el deseo, hermanos, de nuestros ojos. Y hermanos, ese fue el primer pecado que el diablo puso, hermanos, en Eva. Allá vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Génesis 3:6, y dice la palabra del Señor, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero hermanos, el pecado entró por la vista, por los ojos. Hermanos, Dios no quiere que no veamos a unas personas que son atractivas, ¿verdad? Si no, pues tuviéramos que andar vendados de los ojos todo el tiempo o solo agachados sin ver a las personas. Pero el problema, hermanos, es cuando las vemos de diferente manera. Usted puede ver a las personas como personas que son criaturas a la imagen de Dios, pero hermanos, cuando usted las ve con un deseo, de lujuria en su corazón, hermanos, eso dice la palabra de Dios que es pecado. Y eso es lo que la Biblia llama los deseos de los ojos. No todo tiene que ver con lo sexual, tiene que ver también con las cosas materiales que usted desea. Usted puede ver un carro y dice, cómo quisiera tener ese carro, ¿verdad? ¿Cómo quisiera tener esa casa? ¿Cómo quisiera tener esto? Es esa codicia que entra en nuestro corazón a tener otras cosas, hermanos, que sabemos que no están bien. Y hermanos, dice en 1 Juan 2:16, 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, dice, sino del mundo. Esos deseos de los ojos, hermanos, dice que no provienen de Dios, sino provienen del mundo. Y usted puede ver cómo el mundo, hermanos, provoca esos deseos en la vista de los hombres. Usted puede ver los avisos de cerveza, los anuncios de bebidas alcohólicas, cómo provocan ese deseo en la vista. Usted ve esa cerveza que se está goteando ahí, ¿verdad? Lo más fría posible, y están cayendo las gotas ahí de sudor. Y entra ese deseo en la persona que tiene esa concupiscencia para volver a caer en ese pecado. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esos deseos? Dice la Biblia, hermanos, que a lo mejor dice que va a entrar, pero dice que al final va a morder como una serpiente en Proverbios 22:31. Acompáñenme, Proverbios 22:31 al 32. Miren, dice el Señor, Proverbios 22:31 dice, no mires al vino. Proverbios 23:31, perdón. Proverbios 23:31. Era para ver si estaban despiertos. Creo que sí. Proverbios 23:31. Miren, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Y después dice, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Fíjense, hermanos, cómo esos pecados entran a través de la vista y se hacen atractivos,
pero después dice que muerden como serpiente y te atrapan y no te dejan ir. Así son todos los pecados, incluyendo, hermanos, el pecado de los ojos, el pecado, hermanos, de la inmoralidad sexual. ¿Sabe? Jesús advirtió acerca de este tipo de pecados y tenemos que tomarlo muy en serio. Usted puede decir, si solo fue una mirada, pero Jesús nos dice que nuestros ojos nos pueden llevar a esos pecados aún más profundos. Miren, Mateo 5:27, acompáñenme ahí. Jesús toma en serio, hermanos, el pecar con los ojos, porque ese pecado, hermanos, se lleva en el corazón y después se pone a la práctica. Mateo 5, hermanos, 27. Miren, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Y después dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y en el 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo y echa de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, si hiciéramos eso literal, habría muchos ciegos, ¿verdad? Y ciegas también en este mundo. Pero ¿será que Jesús está hablando de algo literal? No está hablando de algo literal, de que le agarras un tenedor y te sacas tu ojo para que ya no peque, ¿verdad? No. Pero Jesús nos está hablando, hermanos, de que es algo que se tiene que cortar de raíz. Que tenemos que hacer algo tajante, hermanos, porque usted, hermanos, debe entender que ya está pecando en su corazón. David, hermanos, desde el momento que empezó a observar a esa mujer, ya estaba cometiendo adulterio en su corazón, ya se imaginaba todo lo que iba a pasar. Hermanos, el pecado empieza así, en el corazón, y después se materializa. Dice después de que, dice que de tu propia concupiscencia, dice, eres atraído y seducido, ¿verdad? La concupiscencia entra por los ojos y te seduce. Hermanos, por eso los que venden revistas, ¿verdad? Ellos seducen a los jóvenes a través de la pornografía, para que entre ese pecado por sus ojos. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tomar en serio esos pecados. Por eso Jesús fue bien tajante y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítala de ti. Pues mejor que entres así, manco o ciego, pero que no te vayas al infierno. Nos habla, hermanos, de que no tomemos a la ligera, hermanos, esos pecados que a veces los tomamos como normales, de ver a las personas con otros ojos que no son los correctos, con ojos de lujuria, con ojos de deseo. Decía Billy Graham, el problema no es la primera mirada, sino es la segunda mirada. Ahí está el pecado, en la segunda mirada. Siempre está el pecado ahí. Y hermanos, este hombre empezó a jugar con eso, y usted sabe, hermanos, lo que pasó. Sabe, hermanos, hay cosas que empiezan pequeñas y después se convierten en cosas muy, muy grandes. Ted Bundy, el mayor asesino serial de Estados Unidos que violó y asesinó a muchas mujeres, él empezó viendo pornografía. Dice que cuando eran jóvenes pasaban por los lugares de revistas que había en las calles y compraban una revista y empezaban a ver esas pornografías y empezaba a fantasear con esas cosas hasta que se convirtió en un violador y un asesino serial, el más terrible de todos. Hermanos, esas cosas, esos pecados que vienen con la vista, hermanos, no debemos de tomarlo a la ligera, porque esas cosas, hermanos, van contaminando, hermanos, nuestro corazón. ¿Sabe qué Job dijo? Acompáñenme, Job capítulo 31:1. Ojalá usted pueda hacer como Job un pacto con sus ojos. Job 31:1. Leemos todos juntos. Dice,
Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque Hasta ahí, hermano. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Sabe que Job era un hombre íntegro? Un hombre justo. Pero él había hecho algo. Dice, hice un pacto. ¿Con quién? Con sus ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una señorita, a una virgen, a una hermana? ¿Cómo habría de mirarla? Tenemos que mirar a las personas como Dios las mira. Hermano, usted puede hacer un pacto hoy con su vista, con sus ojos, de que sus ojos no se vayan tras el pecado, de que sus ojos no se vayan tras la iniquidad, hermanos. Y hermanos, al final lo que sucedió fue la consumación del pecado del adulterio. Regresamos a 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. Segundo Samuel 11:3. Y mire, dice, envió David a preguntar. Ya no solo se quedó con verla, sino hubo un deseo ya en su corazón de tener a esta persona. Y dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Este siervo, hermano, sabía las intenciones que David tenía. Y sabe, de una manera indirecta le está diciendo, esa mujer es casada. Esa mujer es una mujer casada. Tiene un esposo y se llama Urías Eteo. Pero sabe, David ya no le importó, ya se había olvidado de todo, estaba cegado por el pecado. Y dice en el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos, como vemos, el pecado, hermanos, no llegó de súbito a la vida de David. Fue una serie de descuidos, hermanos, que llevaron a David a pecar y a traer desgracia a su vida y a su familia. Y es lo que dice, donde leímos en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, esos malos deseos, después que han concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado es algo progresivo, pero al final, hermanos, el resultado del pecado dice que es la muerte. Y es lo que dice la Biblia, dice que la paga del pecado es la muerte. Y no solo estamos hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual. Hermano, el pecado te va a traer la muerte espiritual, que es la separación de Dios por toda la eternidad. Y hermanos, el pecado trae consecuencias terribles. Trae la muerte de la confianza de tu pareja, porque muchos, aunque hayan pedido perdón y hayan sido perdonados, hermanos, aún quedará esa mancha, hermanos, ahí. Es como usted que puede clavar un clavo ahí en una madera, en una puerta. Usted saca ese clavo, pero aún quedará esas marcas. Así, hermanos, la marca del pecado siempre va a quedar ahí, hermanos, como un recordatorio de lo que hicimos. Mire, Proverbios 6:29, acompáñenme. Proverbios 6, del 28, vamos a leer. Nos habla acerca de la consecuencia de ese pecado tan terrible llamado adulterio. Mire, dice el versículo 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que su pie se queme? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? Así que el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Y dice en el 32, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, dice, nunca será borrada. Y qué terrible, hermanos, es las consecuencias del adulterio. Hermanos, Dios nos guarde, ¿verdad? No podemos juzgar a David ni a nadie más
que haya caído en ese pecado. Al contrario, debemos de pedir que el Señor nos guarde de caer en ese pecado. ¿Sabe? Si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en ese pecado, usted y yo, ¿quiénes somos? Estamos expuestos a caer en ese pecado. Hermanos, pero debemos de pedirle al Señor que Él nos guarde. Dice la Biblia que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Hermanos, David no estaba pensando. Su mente no estaba en sus cabales. Él no estaba pensando el dolor que iba a traer a su familia, a sus hijos. Y usted puede ver más adelante las consecuencias de esa decisión. Siguieron resonando en la vida de David más adelante con sus hijos. Y con una hija que fue violada por un propio medio hermano. Hermanos, dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que el hombre sembrare, dice eso, segará. Y dice, corrompe su alma el que tal hace. Hermanos, ya no tenemos una relación con Dios. Nuestra alma, hermanos, está rota, está corrompida. Nuestra relación con Dios se pierde, hermanos, cuando nosotros cometemos esos pecados terribles. Y en el 33 dice, heridas y vergüenza hallará. Hermanos, hay heridas para el cónyuge, hay heridas para los hijos, hay heridas para la familia que muchas veces es difícil que sean sanadas. Y dice, y vergüenza, es algo que no te da orgullo contar, es algo que te da vergüenza, que quisieras que nunca hubiera sucedido, que nunca hubiera pasado. Y después dice, y su afrenta nunca será borrada. Hermanos, Dios aborrece el adulterio. La Biblia dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Hoy vivimos en una vida de relatividad moral, donde a la gente no le importa vivir en adulterio. Ahora hay grupos que se llaman swingers, que es donde parejas casadas se juntan con otras parejas casadas y intercambian su esposo y su esposa. Qué terrible. Vivimos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No nos importa la fornicación. Hermanos que vienen a la iglesia y viven en fornicación. Hermanos, Dios sabe lo que estamos haciendo. Él lo conoce. No podemos engañar a Dios. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, dice eso también segará. El que siembra de la carne cosechará corrupción y muerte. He conocido personas que sirven. Y un domingo están sirviendo y el sábado están en un cine haciendo cosas que no son correctas. Viviendo en homosexualidad. Y hermanos, los pecados sexuales traen vergüenza y heridas a nuestra vida. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Dice la palabra que estas cosas se han escrito para nosotros como ejemplo, ¿verdad? Para que no caigamos en esas cosas. Si usted ya cayó en esas cosas, sabe, el Señor nos perdona. Pero debe de haber un arrepentimiento, hermanos, sincero en su corazón. David dijo, al corazón contrito y humillado, no desprecies tú, oh Dios. Cuando usted se arrepiente de todo corazón, su corazón se quebrante, dice, Señor, perdóname, te he fallado. No he mantenido puro mi corazón, puro mi vida delante de ti. Ten misericordia de mí, Señor. Dice que el Señor no desprecia ese corazón. También la Biblia nos enseña que el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Y hermanos, no se llega de la noche a la mañana a estos pecados. Usted debe tener cuidado, hermana, hermano, porque todos estamos expuestos, las mujeres como los hombres, en los trabajos. Hay personas que se acercan, coquetean. Usted también le da entrada a ese tipo de personas, ¿verdad? Está ahí, detrás de ellos o hablándoles de manera que no es correcta. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. El pecado, hermanos, va a entrar por los ojos. Por último, hermanos, ayúdenme a buscar Proverbios 4:25. Proverbios 4:25.
Mire, dice la palabra del Señor: tus ojos miren lo recto y diríjante tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hermano, usted conoce su corazón mejor que yo y Dios lo conoce. Usted sabe, hermano, si se está desviando su pie del camino del Señor. Usted sabe qué es lo que ven sus ojos cuando nadie lo ve. Sabe, David estaba solo ahí en el palacio, pero sabe, había alguien que lo estaba viendo. Y al final de la lectura que hicimos dijo que lo que hizo David, dice, no fue agradable a los ojos de Dios. Usted puede decir, a mí nadie me ve en cuarto lo que yo veo en el Facebook, lo que yo veo en la internet. Pero ¿sabe quién lo ve? Dios sí lo ve. Y a Él es que vamos a rendir cuentas. Y a Él es que vamos a estar un día delante del tribunal de Cristo. Y ahí va a pasar todo lo que nosotros hicimos, dice la palabra, sea bueno o sea malo. Hermanos, hoy Dios nos está dando esa oportunidad. Y es una advertencia que el Señor nos hace, ¿verdad? A tiempo. Por si nuestro corazón ha dejado de depender de Dios, hemos dejado de orar, de leer la Biblia, de servir al Señor. Y eso fue lo que le pasó a David. Ahí empezó todo. La autosuficiencia. Y después desviándonos poco a poco, permitiéndonos pequeñas cosas en nuestra vida, hasta que el pecado lo tomó totalmente. Y hermano, usted conoce su corazón. Y hoy el Señor nos está advirtiendo, ¿verdad?, en su palabra. Y gracias al Señor por su palabra, que quiere que no pequemos, que quiere que no le fallemos, que quiere que nos evitemos esas heridas, esas vergüenzas en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque me exhorta a mí primeramente. Me enseña que aunque tengamos un corazón dispuesto, nuestro corazón es perverso. Que siempre hay algo ahí, una semilla de maldad en nuestro corazón, que si la dejamos crecer, puede llevarnos a hacer cosas terribles. No solo al adulterio, sino al asesinato, como fue el caso de David. Pero todo empieza por haber dejado a Dios, no considerarlo en nuestra vida, el querer seguir nuestros propios caminos, el creernos autosuficientes, que no necesitamos de Él, depender de Él en nuestra vida. Yo no sé, hermano, hermana, usted conoce su condición. Si usted hoy siente que su comunión con el Señor no es completa, no es total, y que ha permitido ciertas libertades en su vida, en su corazón, y que sabe que está en peligro hoy puede usted regresar al Señor. Dice la palabra, el cual será amplio en perdonar. Tiene que ser tajante con ese pecado, con esa relación. Tal vez es una relación, puede decir, es de amistad únicamente. Hermanos, el diablo no anda con cosas. El diablo ha venido para robar, matar y destruir. Rompa esas relaciones que sabe que tarde o temprano lo van a hacer caer en pecado. Decida hoy en su corazón hacer pacto con sus ojos de dejar de ver cosas que a Dios no le agradan. Hoy comprométanse con el Señor y venga con Él, delante de Él, con un corazón contrito y humillado, para que el Señor le limpie, le perdone y tenga misericordia de usted y lo guarde del mal. ¿Habrá alguien que quiera orar así? Yo soy el primero, hermanos. Yo soy el primero que le digo al Señor, guárdame. Guárdame del mal, que mis ojos miren lo recto, que mis pies anden siempre en tus caminos. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más que diga, Señor, ayúdame, líbrame, Señor? Gracias, hermano. Padre Celestial, te doy muchas gracias, porque has tocado nuestras vidas, nuestros corazones por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás ayudando, Señor, el día de hoy. Tú nos estás advirtiendo, y es porque nos amas, porque no quieres ver que suframos, Señor, porque no quieres ver que nuestras familias sufran.
No quieres que haya vergüenza en nuestra vida, Señor. Y Padre, ha habido pecado en nuestra vida, pequeños pecados que a nosotros nuestros ojos son pequeños, pero no delante de ti, porque para ti una mirada es lo mismo que haber cometido adulterio. Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestros ojos. Dice la palabra que la lámpara del cuerpo son los ojos. Señor, que nuestros ojos puedan ser limpios, sean ser puros delante de ti, Señor. Guárdalos, Señor, del mal. Padre, guarda nuestras vidas, las ponemos en tus manos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.